Bueno, segundo... ¡Cállate! Segundo video es el segundo caso. Entonces, el segundo caso es con las propiedades, que acá las tengo, son estas, pero yo les voy a pasar foto de esto. O sea, van los videos y después va la foto. Vendría a ser con las propiedades. Entonces, una de las propiedades dice que cuando tenés dos logaritmos que se restan, los partes de adentro de los logaritmos se dividen. Además, acá es distinto. ¿Por qué? Porque el número que está delante del logaritmo no se va a pasar para este lado, sino que este número se va a agregar como una potencia al primer logaritmo que esté después del número. Entonces, uno pone el logaritmo en base 3 de x al cuadrado y saca el 2. O sea, el número que está adelante. ¿Por qué? Porque el número que está adelante pasa como una potencia. Menos el logaritmo de 3, x más logaritmo de 1/2 de 2. O sea, cuando yo digo de 1/2 de 2 es en base de 1/2 de 2. No sé si me explico. Entonces, acá tenemos que aplicar una propiedad. Nosotros tenemos dos logaritmos con la misma base. Entonces, cuando tenés dos logaritmos con la misma base, que en este caso la base es 3, podemos juntarlos a estos logaritmos. Si es una resta, juntas los paréntesis dividiendo. Entonces quedaría logaritmo base 3 de x al cuadrado dividido sobre x. Y el paréntesis. Más, volvemos a copiar, logaritmo de 1/2 de 2. Entonces, este logaritmo de acá, siguiente paso, digamos. Este logaritmo de acá, lo podemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? 1/2. ¿Cuántas veces? Va de nuevo. Ay. Bueno, perdón. Espero no haberlos hecho un lío. Acá, en este logaritmo, para resolverlo, tenemos que dar vuelta o sea, usar la propiedad del logaritmo y dar vuelta a la fracción. Entonces, te quedaría logaritmo de 2, porque esto se da vuelta. Esto pasa acá y esto pasa acá. Logaritmo de 2. Logaritmo en base 2 de 2. Esto lo volvemos a copiar. Logaritmo 3. X al cuadrado sobre x. Entonces, este logaritmo, tenemos que buscar un número que multiplicado por este, de 2. Como dimos vuelta a esta fracción, va a ser negativo ese número, porque obligatoriamente para darle vuelta tiene que ser un número negativo. Va a ser menos 1, porque es 1. No sabría bien cómo explicarlo, pero cuando uno busca el resultado de... ¿Cuántas veces tenés que multiplicar al 2 para llegar al 2? Tenés que multiplicarlo una vez. Y para dar vuelta a la fracción, tiene que ser un número negativo. Entonces es menos 1. Esto se pone entre paréntesis. ¿Te gusta bien eso? Sí, hizo el profe conmigo. No. Esto se pone entre paréntesis y suma. Porque esto no es que se saca y se pone el menos. No. Pones entre paréntesis esto y agregas el más. No podés reemplazar el más por el menos. No puede ser. No, te estás Se enfocando. está enfocando. Una vez se enfocó por pasarte mal al frente nomás. Bueno, entonces, después acá, esto, logaritmo, volvemos a escribir, logaritmo de 3, que es al cuadrado, de x. Volvemos a escribir. Enfócalo bien. Bueno, el nene lo pausó porque se le ocurre, así que seguimos. Estoy grabando. Acá esto ya quedó como un número, ya no es más un logaritmo. Entonces lo pasamos para el otro lado con el número... ¿Por qué a la gata y no acá? Con el número contrario. Entonces 0 más 1. Te queda 1. Entonces acá tenemos logaritmo
de x al cuadrado de x. Logaritmo 3, ¿no? Falta 3 ahí. Volvemos a escribir logaritmo 3, x. Es medio repetitivo, pero bueno, es lo que hay. Tipo, no puedes hacerlo de otra forma. Entonces, acá uno divide x al cuadrado por x. Para dividir con potencia, cuando la x tiene potencia, tenés que restar las dos potencias. Acá, esta x tiene potencia de 1. Entonces tenés que hacer 2 menos 1. Entonces, ponemos... Perdón, me confundí en una parte, pero yo tomo vuelta. No soy muy buena explicando. Entonces, acá tenés las dos potencias que las tenés que restar si dividís para que te quede x. Entonces 2 menos 1, 1. Acá tenemos una potencia 1. Logaritmo de 3, entre paréntesis, logaritmo en base 3 de x. Acá volvemos a hacer lo mismo que en la anterior, que era el primer caso. Ponemos la base del logaritmo y el numerito este del resultado como potencia. Y esto va a quedar igual a x. Entonces, 3 a la 1 es 3, igual a x. Y ahí te dio el resultado. Pero es más complicado porque tenés que aplicar las propiedades. Bueno, ahora vamos con este otro caso que va a ser igual que el segundo del anterior, pero aplicando propiedades. Acá tenemos que primero que nada resolver el logaritmo. Tenemos que buscar cuántas veces se multiplica el 3 para llegar al 9. 3 por 3, 9. Entonces se multiplica 2 veces. Y acá tenemos que usar la propiedad otra vez. Cuando uno tiene dos logaritmos de igual base y es una suma, se multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces ponemos logaritmo 2. En este caso, si se fijan, no hay ningún otro número fuera de los logaritmos, entonces no pasamos nada por el otro lado. Directamente ponemos la propiedad, que es el logaritmo 2, el logaritmo en base 2 de x por, entre paréntesis, no se olviden de los paréntesis, x más 3. X más 3. Entonces, esto acá, para resolverlo, tenemos que hacer propiedad distributiva en esto. Esto va acá y esto va acá. O sea, la x multiplica la x y la x multiplica el 3. Logaritmo base 2 de x al cuadrado, porque x por x es x al cuadrado, más x por 3, que es 3x. Porque acá acuérdense que es un por, pero es 3x. Cerramos el paréntesis y continuamos. Entonces, acá ustedes si se fijan, tenemos la potencia 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. La base del logaritmo es 2. La ponemos como la base de una potencia, vemos. Y la potencia va a ser el resultado de la ecuación 2. Y esto va a ser igual, o sea, 2 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 3x. Pero ahora tenemos que igualar esto. Vamos a resolver 2 por 2, 4. O sea, 2 al cuadrado va a ser 4. X al cuadrado más 3x. Y acá como tenemos que ir reemplazando, ponemos el 0, como habíamos hecho antes. X al cuadrado más 3x. Y acá está con un más, lo pasamos para el otro lado restando. Menos 4. Y acá ya nos quedó ordenado y con la cantidad de números que necesitamos. Entonces ponemos al término A, para la parte de adelante, que va a ser 1, porque no tiene ningún signo de delante, pero siempre adelante de la X va a haber un 1. Después B, que va a ser el de al lado, digamos, el término de al lado, y adelante de la X tenemos un 3. 3 más, entonces ponemos 3. Y la C va a ser básicamente el que no tiene X, que va a ser 4. Y adelante del 4 tenemos un menos, así que va a ser menos 4. Y ahí está el resultado de la otra ecuación.
Y ahí uno se tiene que ir fijando cuando tiene x al cuadrado, si va a ser con el a, el b o el c, o si se puede resolver la ecuación y te da un número exacto. Fin. Fin.